Que Dios nos ayude. La economía del primer gobierno de Alan García. Alan García nació en Lima en el año 1949. Llegó al poder en 1990, derrotando a Alfonso Barrantes, el cual no se presentó a segunda vuelta debido a que daba por hecho la victoria de su contrincante, siendo así el presidente más joven del Perú en llegar al poder con apenas 36 años. Llegó con ideas de su partido el APRA y de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Él quería provocar grandes cambios y nadie puede negar que no hubo cambios, pero no fueron beneficiosos para el Perú. Alan García fue el primer miembro del APRA en llegar al poder. Esto está construido a cal y canto durante siglos y si no se hacen las cosas rápido, vuelve uno a la situación anterior. Y yo creo que el mayor honor que puede tener alguien es haber comenzado algo diferente en su país y lo demás son riesgos que uno debe haber calculado. ¿Usted los calculó? ¿Cómo no? Claro. Pero no se cuida, anda por la calle, su custodia es mínima. Y hay atentados en la ciudad. Estaremos buscando la gloria. La deuda externa. Para hablar de la deuda externa del Perú, tenemos que hablar de Juan Alvarado. Él compró armamento militar soviético, dejando así la deuda externa a 10.000 millones de dólares. En el gobierno de Alan, esta deuda se elevó a 14.000 millones de dólares. Se le pidió al Perú que pague 60% de importaciones. Alan se negó diciendo que solo pagaría el 10% para la deuda externa y que cortaría lazos con el imperialismo yanqui, diciendo que el Perú produciría sus propios productos. Nosotros lanzamos una iniciativa, hay que aumentar el salario de la gente, porque la gente tiene que comer, y hay que aumentar el empleo y aumentar la producción. Y eso solo se logra dejando de pagar la deuda para aplicar ese dinero a la producción. Y eso fue lo que hicimos y el país creció en los años 85, 86, 87. Pero después de 3 años de crecimiento, gracias a dejar de pagar la deuda, nuestros empresarios, que eran los que recibían las utilidades de ese crecimiento, seguían enviándolas al extranjero. Entonces planteamos nacionalizar la banca para controlar el manejo del dinero y el uso del crédito. Para todo esto, ¿qué es el imperialismo yanqui? Según Alan García, el imperialismo yanqui vendría a ser la fuerza de los países industrializados que con sus inversiones deforma la economía de los países pobres. El FMI nos declara como inaccesible a créditos e insolvente a estos. Significa que ningún país invertiría en el Perú, tampoco ingresarían productos externos. Acción contra el imperialismo yanqui. Así es. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones deforma la economía de los países pobres. ¿Usted está contra el imperialismo yanqui? Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia a la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas que nos impuso previamente y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental sojuzgada, sin posibilidad de huelga para los obreros, sin posibilidad de libertad de expresión. El dólar MUC. En 1997, Alan propone estatizar la banca, un dólar con precio especial para los empresarios, para compensar sobrecostos del Estado. El Banco Central de Reserva era subordinado por el gobierno. Entonces el gobierno le compraba dólares a precio normal y los subsidiaba para venderlos a un menor precio para los empresarios nacionales. Y se suponía que los empresarios deberían utilizarlos exclusivamente para sus industrias. Dado que el objetivo del dólar MUC era que los empresarios compren y los usen en sus empresas, invirtiendo y creando así más empleo. Este gobierno no contaba con que los empresarios no invirtieran. Más bien, se hizo una fuga de capitales y especularon con el dólar MUC. Dado que es un dólar muy barato, el manejo del dólar MUC fue una de las causas de la hiperinflación en el Perú. Con todo este problema del dólar MUC, Alan García aprovechó en pedir un 10% de las ganancias, entre comillas, que eran alrededor de 25 millones de dólares. Al final solo pudo obtener el 5% del total de las ganancias,
que vendría a ser un aproximado de $1.250.000. Entonces se quedó en un 5% del total de la cantidad de dólares. Es decir, 1.250.000. Del total. Si hubiera sacado 20 millones, hubiera tenido que entregarle $1 millón. Se sacó aproximadamente 25 millones, tenía que entregarle 1.250.000. La inflación. Los paquetazos fueron medidas económicas propuestas durante el mandato de Alan García para hacer frente a una crisis económica y poder así acabar con la hiperinflación. Los paquetazos eran alzas de precios constantes de los productos de primera necesidad. Alan García no quería que suban los precios para la gente. Es por eso que decidió congelarlos. Los precios que subían se iban acumulando y se pagan con fondos del Estado. A esta práctica famosa se le llama como subsidio. Debido a esto, la gente no siente la inflación, que vendría a ser el alza de los precios. La reserva monetaria se acaba y empieza el desempleo. Los precios se descongelan y vuelve a la normalidad, si se le podría llamar así. Para evitar más desastres, en la economía Alan García aumentó el precio del combustible y de otros productos. El gobierno intentó compensar esto subiendo el precio de la gasolina un 30%, la electricidad y otros. Por esta crisis, el gobierno se vio en la obligación de imprimir más billetes, el alza del sueldo mínimo, cosa que llevó a la inflación. Porque los que nada tienen o apenas tienen su salario no pueden defenderse de la inflación comprando inmuebles o divisas extranjeras. Un tamaño 175 en la calle está 120, 130, el polvo. Esto es para los millonarios, no es para la gente pobre como nosotros, señorita. Es un robo lo que están haciendo acá. ¿Qué mercado del pueblo ni mercado? Desde temprano, que la leche MUC en Hiperinflación García está a solo Alan García. Garantía de precios más altos, siempre. La hiperinflación. Con la famosa maquinita de Alan, se intenta solucionar la subida de los precios, imprimiendo más dinero sin ningún tipo de respaldo, y poder así seguir pagando los subsidios. Esta medida no terminó por ayudar al país, sino más bien lo terminó por hundir. Esta situación generó muchos problemas, tales como la escasez de productores de alimentos, por consecuencia no hay alimentos. También hubieron largas colas para alimentos básicos aparte de su subida de precios. Según las cifras del Banco Central de Reserva, la hiperinflación durante su primer mandato frente al país llegó a 2.178.000%, cifra superada solo por el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Fondo Monetario, o más conocido también con sus siglas FMI, ha estimado que el país llegó a los 10 millones% de hiperinflación. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. El Fujishock. Fujimori durante las elecciones promete que no va a provocar un shock económico, mientras que por el otro lado, el candidato llamado Mario Vargas Llosa, durante campaña dice que sí va a tomar esa medida económica y que es necesaria para poder así mejorar la situación del país. Alberto Fujimori obtiene un gran respaldo por parte de la población y logra llegar al poder. El shock económico es la liberación repentina de los precios y controles de divisas, la retirada de los subsidios estatales y la apertura comercial inmediata dentro de un país. Por lo general, también incluía la privatización a gran escala de los activos anteriormente de propiedad pública. Fujimori gana las elecciones y un 8 de agosto de 1990 hace el shock económico, más conocido como Fujishock. Aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Aplicaremos el shock.
rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock, con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. En conclusión, al realizar toda esta investigación, nos dimos cuenta de que, a lo largo de este periodo de crisis en el Perú, se intentaron tomar medidas que beneficiarían al país, cosa que no pasó, debido al mal manejo de recursos de las personas encargadas o a la posible falta de experiencia de otras. Estas malas decisiones tuvieron gran impacto en el país, dejándolo prácticamente en la nada, cosa que no debería volver a pasar si es que se toman buenas decisiones, las cuales busquen favorecer a la población.